En 1835 se fundó el Ateneo Científico y Literario, al que más tarde se añadiría el epíteto de artístico. El Ateneo de Madrid es una sociedad privada declarada de utilidad pública, dedicada a la difusión de las ciencias, las artes y las letras desde 1820. Surgió como una sociedad patriótica, defensora de la libertad de pensamiento y de su expresión a través de la libre discusión. Las actividades que se llevaban a cabo eran de carácter político, artístico y cultural. En su cátedra, sus socios presentaban conferencias y nuevas teorías. Además, se hacían exposiciones, pero sobre todo estaba dominado por la vida política, siendo llamado la antesala del Congreso de los Diputados. Azaña fue un intelectual procedente de la generación del 14. Además de la novela, cultivó el periodismo y el ensayo, aunque su verdadera plataforma fue el Ateneo de Madrid, ya que fue secretario entre 1913 y 1919 y depositario, es decir, cuidador de bienes que se ponen bajo custodia, en el año 1930. Por último, fue presidente entre 1930 y 1932, cargo que ocupaba cuando entró a formar parte del gobierno de la Segunda República. A lo largo de su obra se encuentra presente el papel de las masas en la contienda social, a diferencia de Ortega y Gasset, que cree que la irrupción de las masas en la cultura y política ha deteriorado lo anterior. El Ateneo de los Románticos nace liberal templado, con propósito de civilizar mediante la difusión de las luces. Azaña define el primer Ateneo como una sociedad pacífica y sesuda, tranquila e ilustrada, en medio de un ambiente decimonónico. Cree que la institución se mantiene firme en tanto vaivén y teje una tradición sin desmentir su origen. Afirma que la política y la literatura nunca antes habían sellado un acuerdo tan íntimo. Observa que se ha convertido así en amparo de la libertad de opinión. En cuanto al contexto histórico de su época, aprecia que el Estado transige con potencias anacrónicas, como la Iglesia o la realeza, para mantener unido al Estado, pero reduce la libertad de conciencia y la libertad individual. Además, aprecia agentes de la corona y el ejército que impiden la instauración de la libertad. Frente a olas modernizadoras o reformadoras, se impone el moderantismo y la oligarquía. Por último, se da cuenta de que bajo este sistema España está atrasada, podrida y corrupta. Azaña entró en contacto por primera vez con el Ateneo de Madrid en el año 1900. Le pareció un templo. Sobrecogió al novato el contraste entre el aire libre de la calle y el ambiente cerrado de sus salas, formado de ranciedad y de misterio. Está demasiado antiguo y desfasado. Allí se encuentra con los más grandes autores de la época, Figueroa y Echegaray, y se empequeñece y se siente ingenuo ante las grandes figuras. El Museo del Prado es lo más importante para España, más que la monarquía y la república juntas. La nueva consigna de modernidad comienza a calar poco a poco. Propugnada por él y otros intelectuales, Madrid hace esfuerzos por renovarse. En su etapa como secretario se encuentra con un aluvión de gente nueva que lo adecúa más al ambiente social y va desalojando a la anterior generación. El célebre autor natural de Alcalá de Henares cree que la razón de variar es un fenómeno útil y necesario para cualquier organización o sociedad. A pesar de todo lo que se hace para destruirla, España subsiste. Con su generación se produce un cambio de dinámica, de actitud del Ateneo. Se trata de una actitud nueva que intenta abrirle los ojos a la gente y no es conformista con el sistema. Se caracteriza por la siembra de un espíritu nuevo, la introducción de la cultura a las otras capas de población y, sobre todo, por los contactos con la esfera política, una opción progresista alternativa. El Ateneo reúne ahora las preocupaciones y sentimientos de las personas que no son socias de la institución.
Por lo tanto, los intelectuales no están tan obcecados en el estudio, sino que se produce un acercamiento hacia los problemas políticos y sociales. Por ello, Manuel Azaña es uno de los grandes artífices de este cambio y una de las figuras claves del Ateneo. El Ateneo condensa el estudio paroxístico del ánimo público. En su célebre discurso de las 3 generaciones, el madrileño critica a la sociedad que no usa la razón y se opone a la falta de memoria para entender los problemas. Además, se muestra disconforme con la propaganda de la derecha española a lo largo de todo el siglo XX, cuya principal finalidad era mantener al pueblo dormido y salvaguardar los privilegios de las élites. Siendo ya uno de los ateneístas y republicanos más destacados, se marca como objetivo primordial reparar el daño presente en la sociedad. No olvidemos que había fundado Acción Republicana en 1925. En este sentido, manifiesta su deseo de acabar con la podredumbre del sistema. No todo lo español merece conservarse por el derecho de existir. Entre 1913 y 1919, Azaña desempeña el cargo de secretario. Se encarga en este periodo de sanear las cuentas y de rehabilitar las antiguas dependencias. Para él se convierte en un lugar de refugio, de convivencia y de estudio. Conoce a Rivas Cherif, un joven doctorado en leyes y su futuro amigo. Nos habla en sus escritos de la facilidad y precisión de Azaña en la palabra, tanto en juntas generales como en tertulias. Por su excesiva adustez y rigidez en el trato y por su intransigencia en el poder, fue apodado como el Coronel. Antes que la República, convertida en sayones del franquismo o del monarquismo, preferimos cualquier catástrofe, aunque nos toque perder. En 1930 se integra en la Junta de Gobierno como depositario. Dimite Gregorio Marañón y se convierte en presidente del Ateneo. Además, sí les cuenta que cuando se proclama la República da lugar a un apartamiento de la presidencia de la institución, al que solo acudirá en situaciones puntuales. A principios de 1932 sube la tensión en el país y Azaña no puede hacer frente a los problemas en los dos espacios. La oposición del Ateneo quiere que dimita, pero se abstendrá de presentarse a la elección de mayo del mismo año. Finalmente, el 31 de mayo cesa de sus funciones. Una vez termina la guerra civil, Azaña deja de ser presidente de la República y se marcha exiliado a Francia, donde muere un año más tarde en el municipio de Montauban. Realmente, el Ateneo me debe todo lo que es, incluso la propia existencia. El Ateneo está mal, atacado de brutalidad comunistoide. A pesar de todo lo que se hace para destruirla, España subsiste. En mi propósito, y para fines mucho más importantes, España no está dividida en 2 zonas delimitadas por la línea de fuego. Donde haya un español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo y una voluntad que entran en cuenta. Miguel de Unamuno fue un filósofo, ensayista y escritor español. Fue uno de los líderes más emblemáticos de la generación del 98. También es célebre por su papel en la cultura y política del país como diputado en Cortes por Salamanca y rector de la Universidad de tal ciudad 3 veces. En la etapa de 1933-1934, Miguel de Unamuno fue elegido presidente del Ateneo. Esta institución fue fundamental en la formación en su juventud, pero a su vez reiteró que el organismo cultural le debía gran parte de su nombre en España. Pero esta retroalimentación mutua viene ya desde 1880, año en el que llega a Madrid para el inicio de sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras. En este año presidía el Ateneo el antiguo rector de la Universidad de Madrid, José Moreno Nieto, por el que Unamuno profesó una gran admiración. Nada más llegar a Madrid no tardó en conseguir el pase para visitarlo. Se convirtió en un habitual usuario de su biblioteca, huía del frío de la pensión para leer los periódicos e investigar, mientras por las mañanas asistía a la universidad. Sin embargo, le apenaba no poder asistir al principio a las tertulias de la Cacharrería, el centro neurálgico del Ateneo. Definió al Ateneo de Madrid como un asilo para todas las rebeldías verbales. Tienen lugar aquí lecturas krausistas, filosofía que defiende la tolerancia académica y la libertad de cátedra frente al dogmatismo.
Con el paso del tiempo se intensifican sus visitas en los años de carrera y en fechas posteriores. En el Ateneo encontró un ambiente de discusión de temas culturales y filosóficos trascendentales que le embriagó, contraponiéndose al duro escolasticismo impuesto en la universidad. En 1915 escribió el artículo La evolución del Ateneo, en el que lo definía como la institución de cultura más famosa de España, más que cualquiera de sus universidades. Así se refleja en la forma tan profunda en la que caló este organismo, que le ayudó a investigar y llenar los aspectos más personales que la formación universitaria no valoraba. Estos serán los que condicionen su pensamiento desde el primer momento. Miguel de Unamuno es un frecuente lector en la institución de sus propias obras, a la vez que da conferencias de carácter político donde expresaba su opinión. La política en el autor es una clave esencial de su trayectoria. Allí lee su ensayo Nicodemo el Fariseo, obra en la que hace una reflexión sobre la virtud de la fe y realiza la conferencia Lo que ha de ser un rector en España, en respuesta a su destitución como rector de la Universidad de Salamanca. Finalmente, en el periodo de 1933-1934, fue elegido presidente del Ateneo sustituyendo a su amigo Valle Inclán y Augusto Barcia Trelles. Bajo la presidencia de Unamuno, el político José Prat García desempeñó el puesto de secretario primero del Ateneo, hombre que ostentará posteriormente la presidencia entre 1987 y 1994. Para Unamuno, la principal función del Ateneo fue ser, como lo cita él, la antesala del Parlamento. Para concluir, destaca el papel de la institución en la cual se encontraba el futuro político del país. A él iban a adiestrarse en el uso de la palabra pública y en la discusión los que aspiraban a darse a conocer para representantes de la nación en las Cortes. Tras Azaña, llegó a la presidencia del Ateneo de Madrid Ramón María del Valle Inclán, que ocupó el cargo en 1932. En 1899, en el Café de la Montaña, situado en la Puerta del Sol, Valle Inclán protagonizó una discusión con su amigo y periodista Manuel Bueno, por la cual perdió su antebrazo. «¿Qué quieres decir con eso, majadero?», le dijo Valle a Bueno, antes de que este último alzara su bastón y le golpeara en el antebrazo. Este hecho demuestra el carácter del pontevedrés, que a su llegada al Ateneo se trasladó junto a su mujer y sus hijos, lo cual no gustó al resto de socios de la institución. Valle Inclán habitaba en un apartamento situado en el edificio de Santa Catalina, dentro del propio Ateneo, donde también se ubicaba la Cacharrería, una sala centro de tertulias a la que acudía con bastante asiduidad y en la que defendía sus ideales. Él fundó y estableció su propia tertulia. En 1966, el escritor y periodista Francisco Umbral habló sobre Valle Inclán en el Ateneo y su pasión por las tertulias. Valle hacía todas las tardes, todas las noches, la ronda de las tertulias y tenía público fijo que le esperaba. Natural de Villanueva de Arosa y una de las figuras más representativas del modernismo, Ramón José Simón Valle Peña, ese es su nombre de pila, falleció el 5 de enero de 1936 a los 69 años en Santiago de Compostela.